Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy tenemos el gusto y una visita muy elegante porque tenemos al doctor Enrique Villarreal, que es neumólogo pediatra, ya con 33 años de experiencia, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es profesor de pediatría y neumología pediátrica del sistema TecSalud y cuentas con una experiencia ya de más de 33 años que, atravesando COVID, le digo que fueron como 10 años más de experiencia. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio Entre Mamás y pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sofía, y felicidades por esta estrategia que tienen de informar y sensibilizar a las mamás sobre temas de actualidad en jóvenes y adolescentes. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el vapeo. Muchas mamás tenemos estas dudas de qué onda con el vape, que si es malo, que si no es tan malo, que si se lo encuentras al hijo, ¿qué haces?, etcétera. Entonces, hoy el doctor nos viene a contestar algunas dudas y a platicarnos realidades que se han presentado a través de este fenómeno que es el vape. Primero que nada, doctor, quiero que me platiques un poquito de cómo fuiste tú en tu adolescencia. ¿Cómo fui en mi adolescencia? Sí. Pues bueno, yo creo que era un muchacho inquieto, como todos en la adolescencia. Hubo ciertas inquietudes, entre ellos el tabaco se atravesó por ahí en la secundaria. Empiezas a exponer al tabaco en aquellas épocas. Pero bueno, finalmente nos fuimos encaminando en el ámbito del estudio y medicina no deja mucho espacio para distraer la atención y ahí hemos estado en este rubro 33 años de experiencia profesional en neumología pediátrica y desde 1981 que me gradué de medicina hemos estado en este rubro y enfocado en la atención de enfermedades respiratorias en niños específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué especializarte en este ramo? Fíjate, es una historia muy interesante. Cuando yo estaba estudiando pediatría en mi primer año, me tocó ver una niña que estaba muy grave con un problema respiratorio y me di cuenta que esa enfermedad específicamente en México la expectativa de vida era muy pobre. 2 años vivían con esa enfermedad. Investigando un poco vi que en otras partes del mundo como en Estados Unidos vivían 18 o 20 años. Dije, ¿por qué tanta diferencia? Y pues la clave de todo esto es concientizar, prepararte y ofrecer una mejor calidad de atención para estos niños. Ese fue probablemente el detonante que hizo que me enfocara en enfermedades respiratorias en niños. Todavía me acuerdo de la niña, hasta del nombre me acuerdo, Esmeralda se llamaba. Y falleció a los pocos meses. ¿Qué enfermedad tenía? Es una enfermedad que se llama fibrosis quística, una enfermedad congénita que se nace con ella. Sus secreciones son muy espesas y hacen neumonía de repetición y acaban por dañar el pulmón. Pero esa es otra historia, es una enfermedad genética. Claro, nada que ver. Esto que vamos a hablar el día de hoy del vapeo, que es un término nuevo, vaping, vapeo, vapear, sí. Es un término nuevo. Que hasta lo queremos conjugar con todo, ¿verdad? Así es. Primero platicamos un poquito del tabaco. Okay. Nosotros venimos de una generación en donde el tabaco era común, era una cosa cool que vean los jóvenes. Era de estatus. La gente sacaba el tabaco y se empezó a restringir conforme fue pasando el tiempo y cuando nos fuimos dando cuenta de que hacía daño. ¿Cómo fue esa escalonada de ir sacando el tabaco de la vida cotidiana? Fíjate, es una cosa muy interesante. Esto del vapeo, bueno, es interesante y ahora alarmante, vaya, realmente alarmante. Fíjate que en los años 60, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tenemos muchas estadísticas, casi la mitad de la población adulta fumaba tabaco. Okay. Y era de estatus. Los comerciales ponían a la gente fumando, estaba muy bien vestida. A los hombres los ponían montando a caballo, una marca que era de caballo y se veía muy varonil con el cigarro en la mano. Pero a partir de los 60 viene una campaña para tratar de detener un poquito, cuando se dieron cuenta el daño que hacía el tabaco, para detener un poquito el impacto del uso del tabaco en la población y empezaron a hacer campañas antitabaco y fue bajando el uso del tabaco en la población adulta. De 42% bajó a 17% en las siguientes décadas. Muchísimo. Y obviamente las compañías tabacaleras no se iban a quedar cruzadas de brazos. Y la estrategia que hicieron, dijeron, vamos a promover un producto que inicialmente era un cigarro electrónico, era un cigarro igualito a un cigarro. Como una pluma. Como un cigarro, no un cigarro, hasta era un cigarro con boquilla y todo, pero era electrónico. Okay. Y ahí empezó la historia del tabaco. Y ellos iniciaron promoviéndose que este cigarro electrónico era para ayudar a dejar de fumar.
que no tenían nicotina, cosa que es totalmente falso. 98% de los vapeadores y cigarros electrónicos contienen nicotina. Okay. ¿Y sabías tú que un cigarro electrónico tiene de 5 a 50 veces más nicotina que un cigarro normal? Eso Entonces, es alarmante. Si tú usas un vapeador completo, que los muchachos platicando con ellos se lo echan en un fin de semana un vapeador, Ajá. equivale a 70 cigarrillos. Estamos hablando de 2 cajetillas y media en un fin de semana. Y un vapeo regular de 4 o 5 vapeadas en una cuestión social equivale a 5 cigarros. Vapeadas son fumadas. Vapeadas son fumadas. Ajá. Y el vapor es completo. Vaya. Ajá. Entonces, la primera mentira es el vapeador te ayuda a dejar de fumar. Falso. Se ha visto que 2/3 partes de los muchachos que vapean acaban fumando cigarro porque les da la inquietud por la nicotina. Okay. Y sale mucho más caro comprar un vapeador que un cigarro. Okay. Vale 5 veces más caro comprar un vapeador que comprar una cajetilla de cigarro. Y estarlo recargando, pues aparte, supongo que los cartuchos también salen muy caros. Así es. Bueno, es otro tema muy interesante de salud. Por ejemplo, el vapeador trae una concentración de nicotina baja o media. Ajá. Pero aparte venden cartuchos de nicotina que los muchachos lo concentran más. Ajá. Y entre más lo usan, pues requieren más nicotina. Y lo van poniendo... Y no lo regulan, sino ellos le van tanteando a ver cuánto le van a echar. De hecho, hay casos descritos de muchachos que aparecen inconscientes en los baños de las secundarias en Estados Unidos porque les sobrecargan de nicotina, fuman mucho y ¡pum! Caen inconscientes por el uso excesivo de nicotina. Wow. De hecho, ya en los Estados Unidos, en algunas high school o escuelas secundarias, están poniendo detectores de vapeadores en los baños. Porque no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo el humo que sale del tabaco al humo que sale del vapeador. Así es, no es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual o más dañino. Porque acuérdate que estás usando nicotina más muchas sustancias químicas, entre ellas formaldehído. A ver, vámonos despacito. Empezó el vape así, tratando de sacar el tabaco de la vida de los jóvenes. No, de los adultos. De los adultos. Pero si quieres dejar de fumar, usa vapeador y te va a ayudar. Falso. Ok. Y los chavos lo empezaron a agarrar como ahora una moda porque lo que sí es verdad es que los jóvenes hoy en día ven el tabaco como algo que es asqueroso. O sea, lo voltean a ver así pasado como... de moda. Fuchi, la guácala. De que ya están todos restringidos en muchos lugares, entonces guácala. Pero el vape o el vapeador es esta cosa que se puso de moda y es muy cool traer tu vape. Socialmente es más aceptado, es más aceptado. Así es. Y además pasa fácilmente desapercibido. Yo te puedo decir que esto que tengo en la mano es un vapeador. Ajá. Simulo una pluma, lo agarro, le hago así y ni cuenta dando hasta que sale el vapor. Claro. Y hay vapeadores que parecen memorias USB de computadoras. Entonces fácilmente los muchachos pueden ocultar lo traen para la mochila, en la escuela, en la casa y ni cuenta se da. Claro. Y son colores muy atractivos. Cuando se dieron cuenta las compañías tabacaleras que no estaban impactando tanto en el adulto, sino en los jóvenes, dijeron, vámonos por ahí. Okay. Y todas las campañas publicitarias van enfocadas a los muchachos y a los niños. Okay. Pero y ahorita se supone que está prohibido en México. El 31 de mayo del año pasado, del 2022, es el Día Mundial Sin Tabaco. Ajá. La Secretaría de Salud sacó una prohibición para comercializar el tabaco. Okay. Bueno, está bien. Comercializar el vapeador. Ajá. Pero el 70% de los muchachos los compran a través de redes sociales, entonces eso no está regulado. Claro. No lo sí, pueden. Es que antes hasta quitaron las máquinas expendedoras. Exacto. Pero el 70% de los muchachos que usan vapeador lo compran a través de las redes sociales y tienen acceso a todos ellos. Oye, ¿y qué sustancias vienen dentro de un vapeador? Mira, viene nicotina. El 97 tiene nicotina, baja o media cantidad, pero los muchachos le pueden adicionar cuanta nicotina quieran. Número uno. Tiene una serie de sustancias químicas, metales pesados, formaldehído, que son cancerígenos. Ajá. Hay un estudio en Turquía, en Estambul, que pusieron a ratoncitos expuestos al vapeador. Y 1 de cada 4 desarrollaron cáncer de los ratoncitos. O sea, es muy dañino. Ahora, dicen que el cáncer no te da en el pulmón, supuestamente. Te puede dar en la boca. Exacto. Te puede dar en la garganta y te puede dar en el pulmón porque lo estás inhalando. Okay. Aparte, acuérdate que estás inhalando una sustancia a una alta temperatura. Okay. Estás inhalando a 80 o 90 grados el vapor y eso daña todo el epitelio respiratorio y hay daño pulmonar agudo. O sea, el vapeador causa daño en 2 formas. Número 1, en forma muy rápida, el daño agudo pulmonar. Ajá. Y el otro es lentamente te va dañando y te forma una enfermedad que es asma, EPOC o bronquitis. El EPOC es lo que se conocía como enfisema. Okay. O sea, también el vapeador de enfisema a largo plazo. Okay. Pero lo más alarmante que en el 2022 hubo casi 3,000 casos de niños o muchachos abajo de 18 años con daño pulmonar relacionado al uso de vapeadores. Y se murieron 90 jóvenes. Eso, y no debe morir ninguno. Claro. 90 jóvenes específicamente por daño pulmonar.
son los que desarrollan daño pulmonar rápidamente, vaya. Ok. Inhalan muchas veces o mucha nicotina o traen muchas sustancias. Sabes que todos ellos traen una sustancia oleosa, como un aceite. Ajá. Si tú lo agarras del vapeador y lo abres, es aceitoso. Te estás inhalando aceite al pulmón, vaya. Y hay una neumonía que se llama neumonía lipoídica o neumonía por aceite. Y los muchachos que están fumando se están inhalando pues, aceite en el pulmón, imagínate. Ok. Y, por ejemplo, ese tipo de enfermedades, dices, unas son rápidas y otras son más lentas. A las lentas nadie les hace caso, porque eso nunca me va a pasar. Supones que no. Ajá, Claro. pero la gente es así, ¿no? O sea, Claro. somos así. Y estas enfermedades que te dan rápidas, que es por hacerlo, puede ser que tengas tú algo que tu genética ya te lo provoque, o bien la cantidad de lo que estás inhalando es lo que te lo provoca. Es multifactorial. Ok. Uno es la cantidad de lo que fumas, la cantidad de nicotina, la calidad de las sustancias que inhalas. Hay vapeadores tan baratos como 150 pesos Ok. y tan caros como 3,000 pesos. Imagínate, bien caros. O sea. Ok. Obviamente, entre más barato, pues la calidad de lo que estás inhalando es menor. Ok. ¿Verdad? Y ese daño es uno, es lo que fumas. Dos, el factor genético. Hay gente que está predispuesta a hacer daño rápido. Y tercero, más importante, después del COVID, vimos que queda gente con daño pulmonar, lo que se conoce como long COVID o COVID largo. Y si a eso le agregas sustancias tóxicas, pues desencadena una tormenta inflamatoria en el pulmón y viene una neumonía de evolución muy rápida. ¿Y eso cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo es el promedio que se tarda un joven en darse cuenta de que ya me llevó el payaso? Híjole, es difícil decir. Mira, hay un criterio nuevo en medicina que es lesión pulmonar por vapeo. Y tiene varios criterios. Número 1, que no tenga fiebre. Número 2, que tenga tos y sensación de falta de aire. Número 3, que en la radiografía aparezcan manchas en el pulmón. Y número 4, que haya vapeado los últimos 30 días. Okay. Y tiene sus criterios. Si traes una placa manchada, es muy probablemente que sea por vapeo. Antes te confundías. Decían, no, es una neumonía, dale antibiótico. No, es COVID, dale tratamiento para COVID. Si tiene todo negativo las pruebas y tienes esos 5 criterios, esto es daño pulmonar por vapeo. ¿Y eso puede ser es tan reversible? rápido, puede ser tan rápido como en un par de semanas o tan largo como en varios meses. ¿Y es reversible? Es decir, Depende. ¿se cura? Depende. Hay casos de daño pulmonar muy severo que progresan rápidamente y se mueren, vaya. Te digo, hay 90 casos reportados en el 22 en Estados Unidos de muchachos que murieron, le hicieron biopsia y vieron que era por daño pulmonar por vapeo. ¿Verdad? Y algunos, si lo dejan de hacer, como todo, a menor exposición, el daño puede ir revirtiendo, sí puede ser reversible. Si detenemos el hábito, puede ser reversible. Ahora, reversible me refiero, el daño está hecho, pero puedes vivir con esos pulmones así dañados, o si se vuelven a resanar. El pulmón tiene una capacidad de recuperación increíble, vaya. Okay. Si le quitas el estímulo, puede revertir. Ok. Ahora, de repente vemos en TikTok y en todos estos lugares gente que está conectada o que está en un estado muy crítico y explican que fue por vapear. Entonces, eso es verdad. Es verdad. O sea, es sí una realidad, hay casos en donde los chavos van Una de las 10 preguntas del vapeo es, ¿realmente hace daño el vapeo? La respuesta es sí, categóricamente. Okay. Puede ser tan severo como que te lleve al hospital en forma aguda, crítica y te ponga en terapia intensiva, o que lentamente te va dañando y acabas con una discapacidad pulmonar a los 30 o 40 años. Ok. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos el alcance. El tiempo. Ajá. Ni el alcance de esto, porque esto es realmente nuevo, vaya. Ajá. ¿Cuántos años tiene más o pues menos? Mira, la compañía cuando se dieron cuenta que en los 90 se empezó a bajar el consumo de tabaco, como a principios del 2000 empieza a aparecer el primer cigarro electrónico, que era un monstruo, era una cajota que vapeaban. Sí. Y a partir de ahí se han ido especializando y sacando productos muy sofisticados. Pero yo creo que como tiene como del 2010 para acá que se vino la explosión y esto realmente es una epidemia. ¿Verdad? Pues tiene una muy epidemia. Poquito. Por ejemplo, te voy a dar algunos números que son alarmantes. Del 2011 al 2019 se incrementó 1,800% el uso de vapeo en jóvenes, en muchachos abajo de 18 años. 1,800%. Es demasiado. En Estados Unidos, más de 5 millones de muchachos de entre high school para abajo han estado en contacto con un vapeador en alguna vez. 5 millones. 3 millones lo usan en forma regular. En México no tenemos muchos números, pero el último dato que recuerdo, 400,000 niños entre 11 y 18 años vapean en forma regular en México. Es mucho. Es muchísimo. Y pasa desapercibido porque pues, no. Se ve como que muy amigable el aparatito, aparentemente no molesta a nadie, claro. pero sí es. Y la otra cosa importante, bueno, usted está en el grupo de mamás, el ejemplo es muy importante. ¿Verdad? Las mamás, a mí me sorprende que están con el celular en la mano y con el vapeador en la otra mano y lo hacen como si fuera una cosa de socialmente muy aceptado. Ahora, ¿qué pasa
Porque una cosa es la que tú estás inhalando, o sea, tú estás en el vape inhalando y sacas este vapor como chimenea alrededor tuyo. La gente que está alrededor de ti, ¿ese vapor es muy afecta o interesante. no afecta? Es lo que se conoce como exposición. Hay 3 tipos de exposición. La de primera mano, el que lo está usando. Ajá. De segunda mano, el que está enfrente de alguien que estaba... Antes decía que no, pero ahora sabe que sí. Y el mejor experimento fue el de las ratitas. Pusieron las ratitas expuestas en forma ambiental con el humo. Se dieron cuenta que sí les dañaba en Turquía y que les producía cáncer. Y el tercer aspecto nuevo que se conoce es el que se expone de tercera mano. Si estamos aquí nosotros y estamos vapeando, todas las superficies quedan impregnadas de esa química. Y si alguien regresa y respira aquí y tiene asma, va a ser una crisis de asma. Es el fumador de tercera mano. Por eso, en los hoteles en Estados Unidos, cuando se activa la alarma de que fumaste en un cuarto, te cobran como 800 o $1,000 de multa, porque es lo que cuesta sanitizar todas las superficies que quedaron expuestas al tabaco. Wow. Entonces es el fumador de tercera mano, no tiene que estar enfrente. Si alguien fumó en un área y tú llegas ahí A tocar o lo que sea. o a respirar o a tocar, Ajá. y tienes problemas respiratorios, te puedes encadenar una crisis de bronquitis o de asma. Eso no sabía. Es interesante. Wow, Sí, wow. sí, entonces, la siguiente pregunta, ¿también le hace daño el que está alrededor de alguien que está vapeando? Dice, no te preocupes, no es cigarro, es vapeador. Aguas. También Claro, también daña al porque que está enfrente. ¿tú crees que no? Porque antes el cigarro, el tabaco, Claro. olía mucho más. Y era un olor mucho más rudo. Es decir, pues más desagradable, lo que tú quieras. Entonces tú decías, luego lo detectabas cuando alguien estaba fumando. Pero hoy le ponen como estos aromatizantes. Pero es que yo también me pongo a pensar, imagínate tú lo que te estás fumando si huele a fabuloso. O sea, Claro. pues realmente te Y estás eso fue una echando todos estrategia los que usaron químicos. las compañías tabacaleras o las compañías que hacen esto, es decir, como queremos impactar en los muchachos, vamos a poner un aroma que les agrade. Claro, El 70% de los muchachos usan vapeadores con sabor a frutas porque les gusta mucho. claro. Pero ahí viene el otro riesgo. Llega un niño chiquito, ve el frasquito de color muy bonito que parece dulce, lo huele y huele a frutas y se lo toma. Y ¡pum! Más de 5,000 casos en Estados Unidos, niños menores de 5 años expuestos a alta dosis de nicotina por ingerir los frasquitos, los recargadores. Ay, Dios. Impresionante. Oye, ¿y cuáles son los principales mitos aparte de que hace menos daño que el tabaco? Ok, número 1. Vapear te va a ayudar a dejar de fumar. Falso. Eso no es cierto. 2/3 partes de los muchachos que vapean acaban fumando tabaco. Número 2. El vapeador no tiene nicotina. Falso. 98% de los vapeadores tienen nicotina y a concentraciones altas. Y te dejan a libre albedrío que compres el cartucho y lo recargues con más nicotina. Eso es muy importante porque tú ves el cartucho y como el chamaco de 11, 16 años va a saber cuánto echarle. O sea, es ilógico Claro. que si las compañías tabacaleras se encargaban de hacer un espacio químico para poder hacer esas mezclas y ponerle la cantidad de nicotina que necesita un cigarro, ahora resulta que te lo dan a manos de un adolescente que él haga decida. el mix. Que él Ajá. decida. Sí. Y ahora que hablo de adolescente, otra parte muy importante es, tú sabes que los muchachos en la adolescencia es cuando están en la etapa más difícil de tomar decisiones. Así es. La nicotina altera a nivel también, no nomás pulmonar, neurológico. Los muchachos, la nicotina altera unas sustancias en el cerebro que hacen que los muchachos tomen malas decisiones. Entre ellas, pasar del vapeador al tabaco y del tabaco a las drogas. Número 1, hacen que sean muy impulsivos, vaya, muchachos agresivos, muchachos, o sea, también tiene efectos neurológicos. Ok. Tuve la oportunidad de estar en un congreso europeo de enfermedades respiratorias y hubo todo un capítulo de vapeadores. Y, por ejemplo, las mamás que se exponen a vapeo, vemos a mamás embarazadas que piensan que no hace daño y están vapeando. 3 veces mayor riesgo de que su bebito sea asmático, 4 veces mayor riesgo de que el embarazo acabe en forma prematura y de que tenga una capacidad cognitiva de aprendizaje su bebé menor si se expone a las sustancias de los vapeadores. Entonces, tiene muchas más repercusiones. Todavía no sabemos el alcance, pero eso es lo que se está demostrando día con día, daño a diferentes niveles. Claro. Los muchachos que vapean en la noche tienen un sueño muy interrumpido. Vaya. Entonces, en el día pues, andan todos inquietos, angustiados, genera mucho estrés también porque Pues que la nicotina te altera, ¿no? es un estimulante. Entonces, Sí. pues imagínate si te echas el vape. Y los muchachos dicen, me voy a vapear para dormir tranquilo. No, Cuidado, hombre, ¿cuál? falso. Claro. Duermen muy fragmentado y amanecen pues, muy alterados y con mucha angustia y ansiedad. Eso tampoco ayuda a la ansiedad. ¿Qué tan cierto es que al vape tú le puedes meter otro tipo de drogas? Tetrahidrocannabinol.
el derivado de la marihuana. Ajá. Muchos muchachos usan marihuana líquida ahí porque nadie se da cuenta que están fumando marihuana. Okay. Cierto. Tetrahidrocannabinol se llama lo que lo compran y lo pueden comprar. Ajá. Y se lo ponen, en lugar de nicotina, le ponen pues, marihuana. Okay. Y nadie se da cuenta que está fumando marihuana. Okay. Y anda el muchacho pues muy feliz y tranquilo, pero está fumando marihuana, con todo lo que esto implica. ¿Vale? Yo sé que la marihuana se ha ido estandarizando el uso, que hay gente que dice que es menos dañino que otras sustancias, pero el problema es que es un escalón que los lleva a drogas más fuertes más adelante. Claro, está plenamente escalando, demostrado. ¿Verdad? Van escalando, ¿verdad? Y bueno, déjame tocar otro tema que a veces es un poquito incómodo, que es el negocio. ¿Vale? Claro. Las compañías, el negocio es negocio. ¿Vale? Cuando se dieron cuenta que esto era un nicho de oportunidad de hacer negocio, se fueron con todas las campañas con los muchachos. ¿Vale? ¿Sabes tú que el negocio de los vapeadores, ¿sabes cuánto genera a nivel mundial? Este año va a generar $50,000 millones. Wow. Son 50 billones de dólares. Entonces, difícilmente alguna estrategia de gobierno va a poder parar esto. En Estados Unidos, la FDA, que es la Agencia Federal de Drogas, Ajá. tienen una propuesta para limitar el uso de vapeadores y prometieron que en el 2021 iban a sacar una propuesta de restricción y no la han sacado. Ya ¿Por estamos qué? 2023 casi Porque acabando. porque es una empresa que produce mucho dinero. Y como en todo, es como las armas, vaya. Claro. Mientras haya Hay tanto dinero intereses. involucrado, hay intereses que van pues comprando voluntades, vaya. Ahora, los intereses deberían de venir de casa. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos en el sentido de que, oye, pues si eso te hace daño, pues evítalo. Si encuentras un vape en tu casa, pues estás encontrando un artículo ilegal en México, por lo pronto. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, bien importante, vos te decía al principio, la labor que ustedes hacen de este tipo de información, vertirle en las mamás, que son el primer núcleo de educación y de información, ahí es donde podemos incidir. Así. Porque esperar a que el gobierno haga cosas o que las compañías tabacaleras cambien de estrategia, eso no va a pasar a corto plazo. No. Yo creo que lo importante es educar, sensibilizar y que sepan que el primer mito es que sí hace mucho daño los vapeadores. ¿Verdad? Ahora, algo platicaste ahorita del COVID. Nos enfrentamos a esta pandemia en donde el COVID vino a atacar a muchas familias y nunca supimos, a lo mejor te dio COVID, le dio a tus hijos y no, pues fue una gripa y ya ahí quedó, ¿no? Pero no sabes por dentro qué tan mal o qué tan bien quedaste, ¿no? O sea, hay personas que no nos hacemos estas pruebas anuales o que no vas y te checas y no sabes qué onda. Si tú llegas y empiezas a vapear con algún tipo de consecuencia o daño que te haya quedado del COVID, ¿qué te espera? No, pues incrementa el riesgo a que te haga un daño más rápido y más severo, vaya. Y eso es muy importante. Ustedes saben, y toda la gente sabe, que el COVID en los niños no era tan grave. Ajá. No era tan grave, no los llevaba al hospital, pero sí les dañaba los pulmones y sí les dañan los bronquios. Y yo lo veo en mi práctica, yo soy neumólogo pediatra. Después de la pandemia yo he visto una serie de cuadros de bronquitis persistente. Dice, no, tuvo COVID, pero estuvo muy leve, doctor, ni siquiera fue al hospital, no le bajó el oxígeno. Pues no, pero el daño estructural ahí estaba. Ya. Okay. Y si a eso le agregas que se exponga a estos vapeadores, pues el riesgo de daño se incrementa exponencialmente. Entonces, ojo, mamás. O sea, no quiere decir que el hecho de que el COVID no haya hecho algo fatal en tu familia, quiere decir que ya la libramos. Si tú te expones a este tipo de químicos, porque realmente estás agarrando químicos y los estás calentando y te los estás inhalando. Antes yo me acuerdo que decían que cuando agarraban las personas, había gente que agarraba ciertos pegamentos y los inhalaba y entonces te echabas toda la parte de todo tu sistema respiratorio, te lo afectabas. ¿Qué tan semejante es esa historia contra el vape? Parte de estas sustancias que producen los vapeadores tienen ciertos tipos de químicos que tenían esos inhaladores que usaban los muchachos para drogarse, más que era concentración muy alta. Ajá. Aquí es a bajas concentraciones, pero el daño celular lo hace, vaya, está demostrado. Okay. Formaldehído, glutaraldehído, y son sustancias cancerígenas. Y pensamos que nada más este tipo de muchachos hacían estas cosas y nuestros hijos no, pero los ves con el vape y no te alarmas tanto. Claro, porque se ve muy amigable, vaya, no parece dañino, vaya. No echa humo, no tiene flama, ajá, no usan algo para encenderlo, pero están inhalando a 80 grados de temperatura un vapor que tiene N número de sustancias químicas que dañan mucho. ¿Verdad? ¿Qué has visto en la práctica? Mira, yo en lo personal he visto que cuando me llevan muchachos, las mamás, porque tienen problemas respiratorios, ellas pregunto obligada, ¿fumas? No. ¿Vapeas? No, ok. Y dice, no, sí vapea. Yo le encontré un vapeador en la casa. Entonces cada vez veo más muchachos y niños después de 11 años que por algún motivo las mamás los llevan o que se alarman porque encontraron vapeadores. Okay. Y tienen cuadros de bronquitis persistente. Yo en lo personal he visto 3 casos en los últimos 4 o 5 años
de muchachos con cambios radiográficos y en la tomografía, que es un estudio más concreto, con daño pulmonar, sin ninguna otra causa más que antecedente de haber vapado. Yo he visto 3, pero están descritos en Estados Unidos casi 3,000 casos confirmados y 90 muertes en un año relacionadas directamente con el vapeo, en muchachos abajo de 18 años. Estoy hablando de población pediátrica. En adultos yo no veo, y hay mucha más literatura de esto, pero a mí me interesa el nicho pediátrico porque ahí va enfocada las campañas publicitarias de los muchachos. Y es que y se meten por redes sociales, por todos lados se meten. Creemos que porque son niños o jóvenes no van a vapear. O sea, nosotros pensamos de que no, es que no están en edad. No, pues sí, pero el problema es que el acceso a estos dispositivos o cositas que andan muy amigables, pues está muy cercano. Claro. Entonces, sí es importante, digo, para foco rojo es, si tu hijo se enferma mucho de bronquios, etcétera, si le encuentras un vapeador, sí, es importante hacerles placas. Acércate con tu médico que lo cheque y si encuentra algún dato que baje la oxigenación o tiene mucha tos y mucha flema, una radiografía para ver que no traiga datos iniciales de algún daño pulmonar por vapeador. Definitivamente la radiografía de tórax es esencial para ver si hay alguna huella de algún daño que ya empezó a provocar en el pulmón. Y lo que mencionaba, de que parecen muy inocentes, a veces en la casa hay educación, pero cuidar muy bien el ámbito social. El 80% de los muchachos que empezaron a vapear lo hicieron por imitación porque otro amiguito estaba fumando y porque parecía muy inocente. Era una pluma de color rosa. Caray, pues sabía rico, sabía dulce. Entonces, el 80% de los muchachos que empezaron a vapear lo hicieron en el ámbito de los amigos, vaya. Claro, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué riesgo hay, doctor? Tú sabes, utilizas el vapeador y obviamente estás ingiriendo nicotina, que es adictiva. Totalmente. A que estés consumiendo más y más, porque es una necesidad, ¿no? El estar vapeando. Así es. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué te ha tocado ver que dicen, oye, ¿sabes qué? Del vape me brinco a... Cigarro primero. Ajá. A cigarro convencional, ¿verdad? Ok. A cigarro convencional. Y bueno, pues después de ahí en adelante está descrito que pueden progresar a drogas más fuertes. Entre ellos, le pueden poner cannabinol, que es marihuana, al vapeador y lo están usando amigablemente. Nadie se da cuenta, vaya. Y, por ejemplo, esta combinación de utilizar depresivos y luego estimulantes que genera en el cuerpo de un adolescente. Pues genera un trastorno de bipolar, vaya, ansiedad y luego depresión y luego angustia y luego depresión. Entonces anda en su estado de ánimo muy, muy fluctuante en una etapa de la vida donde tienen que estar ellos preparados para tomar decisiones muy importantes. Ajá. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo controlo mis impulsos? Y están con esos estímulos continuos y pues hay depresiones muy severas. Y hemos visto tristemente en nuestra comunidad muchachos que se suicidan porque traen ese tipo de angustia acumulada y esto puede ser un factor que está influyendo. Claro, y por ejemplo, dentro de las prácticas que tuviste, ahorita me platicabas de los pulmones. Oye, ¿el pulmón se vuelve a regenerar después de cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda en hacerse daño y en que yo perciba que existe un daño a que yo lo pueda volver a echar a andar? Es difícil 100%. reconocer porque son muchos factores, vaya. Pero depende de qué tanto daño tengas. Hay daño que llega a ser irreversible. Hay una lesión que se llama bronquiectasia. Los bronquios son unos tubitos muy finos que llevan el aire. Okay. Cuando se inflaman muchos, esos bronquios se dilatan y es bronquiectasia. Y una vez que se dilata en cierta forma, ya no regresa. ¿Vale? Entonces va a depender del daño. Si el daño es leve y es nada más una bronquitis, yo creo que con unos 2 o 3 meses de dejar de vapear, el pulmón es muy noble, tiene la capacidad de regenerar el tejido y se puede recuperar. Ahora, pero depende de la intensidad del daño. ¿Qué pasa con estos chavos que aparte son deportistas? Por ejemplo, se echan su vape en la fiesta y luego se van a correr y le exigen al pulmón estar trabajando y entonces a la noche se juntan con los amigos y otra vez le dan al vape. Entonces la mamá dice, es que mi hijo es muy piensa que compensa una cosa con otra y no es así. Lo que van a notar es que cada vez va a ir bajando su capacidad pulmonar y menor capacidad de poder hacer más ejercicio. Y eso lo vemos, vaya. No, este muchacho corría 5 kilómetros y ahora ya nomás hace maratones de 3 porque ya siente que se cansa, vaya. Okay. Va perdiendo la capacidad pulmonar. Eso está descrito, vaya. ¿Y qué pasa con los demás órganos? Todos llegamos a cierta edad y vamos perdiendo función pulmonar. Más las mujeres que los hombres. Okay. Pero si fumo o vapea, esta curva de deterioro se acentúa mucho más y aparece más temprano. Ok. ¿Qué pasa con el resto de los órganos? O sea, por ejemplo, yo no soy ningún especialista, pero me quiero imaginar que si de repente yo estoy exagerando con el uso del vape y estoy exagerando con el ejercicio, mi corazón
no se cansa más porque no alcanzo a respirar bien. Lo que pasa es que como todo, hay daño a nivel pulmonar, a nivel de los vasos sanguíneos y al estar los vasos sanguíneos más duros por esta sustancia que produce una hipertensión también arterial, pues el corazón tiene que trabajar más fuerte y puede acabar por también hacer una falla cardíaca secundaria al daño estructural de los vasos por el uso de vapeadores y nicotina, ¿verdad? ¿Y eso se puede ver en jóvenes? Se puede ver, yo no me ha tocado ver, yo veo más en general problema pulmonar, pero sí se puede llegar a ver, este daño puede aparecer en forma temprana. Okay. Me refiero temprano entre 20 y 30 años. Y hemos visto por ahí jóvenes que se infartan a los 20 o 30 años y que tienen... Qué raro, porque ¿qué fue lo que pasó? Un factor puede ser que está asociado o al tabaco o a la nicotina, vaya, en cualquiera de las formas de inhalación. Ok, entonces aquí, la sustancia más peligrosa de todas es la nicotina. Pues la más adictiva. Ok. No necesariamente la más peligrosa. Hay sustancias químicas como metales pesados, cobalto. Están inhalando cobalto, imagínate. Están inhalando sustancias que tienen, los raticidas, tienen algunas sustancias que se producen en la combustión de estas sustancias químicas que tienen los raticidas. Están inhalando una serie de sustancias muy, muy dañinas, que todavía no sabemos el alcance de ellos. Algunos ya sabemos que producen cáncer. Otros ya sabemos que alteran el movimiento de los cilios. Los cilios son unos pequeños vellos que están en los bronquios que hacen que las secreciones o las flemas puedan salir y se empieza a alterar el movimiento y retienen flema. Y al retener flema se infecta y hace neumonía. Entonces, es una cadena de eventos que todavía no conocemos el alcance. Pero son muchas sustancias. Ok, entonces... La nicotina es la adictiva. La nicotina es la que conocemos. Es la que te va a hacer que sigas fumando y todo lo demás te va a estar daño el pulmón. Inclusive aceite. Estás fumando aceite literalmente. O sea, todas las demás sustancias que contiene lo que hace la combustión, lo que hace que tú puedas vapear. Así es. Todas esas sustancias todavía no sabemos el alcance que pueda tener, pero son sumamente tóxicas. Y ya hay pruebas de que algunas de ellas, con las ratitas estas, pues obviamente les da cáncer, se mueren. Así o sea, de que no hacen bien, no hacen bien. No hacen bien. Entonces, es la primera pregunta, ¿no hacen bien? ¿Sí hacen daño? ¿Sí generan adicción? Porque ya tienen nicotina. Y los lleva a que vayan progresando en los hábitos de malos usos de sustancias. Pues sí, te pueden poner marihuana ahí y de ahí se pasan a otra cosa y puede progresar. Doctor, ¿qué hay ahorita documentado que podamos nosotros explicarle a los jóvenes? Ya los chavos hoy en día no funcionan con el miedo. Antes las generaciones te decían, te ponían en las cajetillas los pulmones todos negros y te vas a morir y te va a dar cáncer y la gente se frenó. Hoy en día tienes que explicarle a los jóvenes qué es lo que pasa, por qué, invitarlos a la reflexión. Claro. ¿Cómo les podemos ayudar a que eso suceda? Mira, o sea, explicarles que lo que están inhalando, número uno, es adictivo. Si es nicotina, porque muchos muchachos piensan que no, dicen, no, es que esto me lo vendieron como que no tiene nicotina. No, sí tiene nicotina. Número dos, sí hace daño. Te puede llevar a un daño severo rápidamente a llevarte al hospital y te puedes morir, decirle... El año pasado murieron 90 muchachos por usar vapeador y con daño pulmonar agudo. O te puede llevar a que tu capacidad pulmonar se va a ir disminuyendo progresivamente hasta ser un discapacitado pulmonar a mediano plazo. Y no sé, alguna literatura que podamos nosotros acercarnos, algún estudio que haya en internet, que exista esta información a donde podamos acercarnos a buscar. Sí, mira, hay una página muy interesante, CDC, la enfermedad de enfermedades infecciosas, y pones tu CDC vapeo, y ahí vienen panfletos para explicarles a los muchachos todo lo que estoy diciendo. Hay muy alto impacto de las redes sociales atacándolos para que consuman esto. Sí es adictivo, sí tiene nicotina y sí hace daño. Y te puede llevar a daño tan severo como a morirte por un daño pulmonar agudo o lentamente ir perdiendo tu capacidad pulmonar y alterar tu calidad de vida a mediano o corto plazo. ¿Cuándo crees tú que va a salir más información o que estén estudiando este tipo de daños para poder sacar una estadística mucho más palpable y contundente? Yo creo que los números son contundentes, o sea, el incremento del vapeo es impresionante. O sea, sí, 1800% es demasiado. En una década. Y otra cosa muy interesante, durante la pandemia se incrementó 600% el uso de vapeadores en muchachos entre 11 y 18 años, porque estaban encerrados, estaban medio inquietos, angustiados y tienen esto que pueden estar entretenidos con eso. Entonces, en la pandemia incrementó todavía
en un año, 600%. O sea, lo que se tardó 10 años en incrementar 1800, en un año de pandemia se incrementó 600% el uso de vapeadores en muchachos porque estaban encerrados en la casa y estaban inquietos, vaya. Y es una forma que ellos dicen, no, pues vapeando me tranquilizo. Según ellos, Según pero no ellos, es cierto. pero no, a la larga no es cierto. Claro, o sea, Claro. Y tenemos que ser muy claros en eso. Claro. Realmente hace daño, mamás, papás, te encuentras un vape. Hay que leerle la cartilla, hay que avisarle y decirle los hechos, vaya. Claro. Llega un momento en que los muchachos, tu obligación como papá es decirle, mira, aquí están los hechos, vaya. Al final de cuentas, ni te puedo amarrar la mano, ni te puedo tener encerrado en la casa, pero lo que estás haciendo te hace daño, vaya. Definitivo. Si tienes duda, ve con tu médico, ve con tu pediatra o tu médico familiar, explícale lo que tienes y ve una placa de toras para que veas. Ahí traigo algunas imágenes impresionantes. Las vamos a compartir a través de las redes sociales de nosotros, porque sí para es que muy vean un pulmón importante sano y un pulmón expuesto al vape. Al vapeador. Ok, y es, por ejemplo, en esas diferencias, antes nos ponían los pulmones del tabaco. Sí. Y entonces se veían negros, horribles. ¿Es algo parecido? Algo parecido. Algo parecido, pero el tabaco difícilmente produce una enfermedad aguda, o sea, rápidamente, y el vapeador sí. Ok. El tabaco te va dañando lentamente a largo plazo, pero el vapeador está descrito que te daña rápidamente el pulmón, catastróficamente, y te lo destruye el pulmón. ¿Ve? Si yo te dijera hoy que es menos peor. ¿Qué es más dañino? ¿Qué es menos peor? ¿Qué es menos dañino? ¿Fumar tabaco o fumar vape? ¿Cuál de los dos dirías que es menos peor? Ninguno. Menos dañino. Ninguno. O sea, los dos hacen daño. Claro, si medimos sustancia por sustancia, probablemente el tabaco, vaya, por ser una planta natural, sea menos dañino, vaya. Ajá. Pero aparte, de que hace daño, hace daño, vaya. Claro. Vamos a acabar como los políticos, ¿quién es el menos peor? Ya sé. No, claro. No, lo que yo te quiero, o lo que quiero más o menos expresar es el hecho de que nos vendieron esta idea de que el tabaco era mucho más dañino que el vape. Falso. Lo cual es falso. Totalmente falso. Entonces, si nosotros ahorita vemos a un muchacho con un cigarro de tabaco, probablemente digas, el daño se lo va a hacer a largo plazo, porque esos son datos que quiero resaltar. A largo plazo va a hacer daño, pero si tú te encuentras a tu hijo con un vape, en un cartucho de vape se está echando 2 cajetillas y media. Ese cartucho se lo echan en un fin de semana o en una salida a una fiesta. Entonces imagínate que tu hijo se fumó 2 70 cajetillas. cigarros en un fin de semana. El daño que está haciendo. Claro, entonces lo que el tabaco le podía haber generado en 50 años de vida, este chamaco se lo está aventando en 10. Así es. Entonces, el daño es exponencial. Hay una foto muy impactante que está el muchacho con un vapeador en la mano y con 10 cigarros en la otra. Exacto. Y dicen, ¿qué prefieres? Pues ninguna de las dos. Claro, sí. Y tengo las fotos, las voy a mandar para que se las pongan. Hay unas fotos muy interesantes. No quieres que tus hijos se vean expuestos a esto, pero sí es importante quitarnos esa idea que nos pusieron la mercadotecnia de que una cosa era mejor que la otra. Ahora, el adolescente está mucho más expuesto a adicciones, vaya. Claro. Un muchacho que vapea tiene 16 veces más riesgo de ser adictivo al tabaco que el adulto. 16 veces más. ¿Por qué? Pues porque su cerebro está en evolución y si le das algo que le da satisfacción, pues de ahí se agarra. Claro. Fíjate el riesgo, 16 veces más riesgo de hacerse adictivo a la nicotina un adolescente que un adulto. Claro. Entonces ahí atacan las compañías tabacaleras. Otra cosa interesante, decía, el 31 de mayo del 22, la Secretaría de Salud hizo sacó un decreto de prohibición de comercialización. Está bien. Este negocio genera 50 mil millones de dólares al año a nivel mundial. ¿Sabes cuál es la multa en México por vapear en un lugar prohibido? 97 pesos. Al muchacho le cuesta 3,000 pesos el vapeador, 100 pesos lo saca de la bolsa y los paga. Claro. Es irrisorio. Hay que hacer medidas. Pues la gente a veces entiende hasta que hay un costo. Claro. O sea, medidas coercitivas un poquito más estrictas y prohibir más estrictamente eso. Es un llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto, sobre todo por los jóvenes. Así es. Porque hoy por hoy, claro, ellos están buscando los límites, están buscando cómo salir a divertirse y a tener estas dosis de dopamina que necesitan. De estímulo, claro. Así es, pero ¿a qué costo? Y como en todo, el gobierno no tiene la capacidad de controlar todo. En la casa, las mamás y los papás, que este chat debe ser de mamás y papás, los dos hacer énfasis en la educación y señalar. El único compromiso es decirle, sabes que no es bueno, no te va a quitar de que fumes y te hace mucho daño. Así es. Si tienes duda, hay información suficiente que puedes revisar. Que pueden estar buscando. Recomendaciones, doctor. Recomendaciones en cuanto a, primero vámonos a la prevención.
Claro. a decir, ¿sabes qué? A dar información, a sacar a los chavos, ¿qué tipos de pláticas se pueden dar a jóvenes de manera mucho más, de más volumen de chavos para que puedan aprender? ¿Hay algún tipo de pláticas que tú sepas que se estén dando? Que yo sepa, sí, en forma Preventivas. no, pero lo importante, fíjate, los muchachos que han ido conmigo y que los llevan porque tienen angustia, porque los vieron vapeando y traen síntomas respiratorios, ellos no saben que están haciendo daño. Pues no tienen información. Ok. El primer compromiso de los papás o del médico, nosotros ya hice un panfleto yo en mi consultorio donde los hechos, aquí están, vaya, es lo que hay, evidencia científica. Ok. No te va a evitar que fumes tabaco, te va a hacer adictivo más a la nicotina y sí te hace daño, vaya. Ok. Y puede ser daño tan severo que te puede destruir el pulmón y te va a quitar la capacidad de poder hacer ejercicio. Y eso es muy importante entrar por este lado, porque ahora los muchachos están muy activos en querer estar en forma física y andan todo. muy fitness. Y se dice, oye, esto te va a limitar a corto plazo tu capacidad de estar fitness. Entonces, ahí es donde uno puede incidir. Ok. Y te digo, 2/3 partes no tienen ni idea de lo que están haciendo. Claro. Lo hacen por imitación, lo hacen por estatus social, pero no saben que están haciendo daño. Claro. Porque hay que informarles. Claro. Y a los papás y mamás que vapean, oigan, no manchen, no lo hagan. O Así sea, es. están dando un súper mal ejemplo a sus hijos y cosa que, deja tú el ejemplo, sino el daño. Así El es. daño No saben que estás están dañando a la provocando. persona que está enfrente. Así es. Doctor, quiero agradecerte este espacio. Al Por contrario. favor, ¿nos puedes compartir? ¿Tú tienes redes sociales? ¿Tu consultorio? ¿Dónde podemos encontrarte para tener un poquito mira, más de yo información? estoy aquí en el Instituto de Pediatría, en el Sistema Tech Salud, en el Hospital Zambrano Elio, estoy en el 7º piso. No manejo muchas redes sociales personales porque estoy un poquito saturado de trabajo, pero ahí estoy en mi oficina a disposición pues prácticamente 24/7. Ok. Doctor, te quiero agradecer y oigan lo que dijo, estás saturado de trabajo. Realmente eso es preocupante porque eso quiere decir que hay muchos casos de chavos y jóvenes con este tipo de cosas que ya traen, si no lo traían congénito, lo traen porque está la contaminación horrible. Es otro factor, porque los virus nuevos. Existen virus nuevos, etcétera. Entonces no compliquemos este escenario con este tipo de cosas que se pueden prevenir, como es fumar vape. Claro. Entonces, te quiero agradecer a nombre de toda la comunidad de Building a Crack y de Entre Mamás. Muchas gracias. Por este espacio Al contrario. y en cualquier otra oportunidad nos volvemos a echar el chal. Claro, encantado. Para poder estar más Claro. cerca de este tipo de información que nos hace tanto Claro. bien. Y cualquiera que quiera información específica a través del Sistema Tech Salud, en el Instituto de Pediatría, tenemos algunos panfletos informativos muy concretos. Es una hoja que va los datos duros y con eso pueden empezar un poquito a sensibilizar a los muchachos. Excelente. Y a través de nuestras redes sociales estaremos publicando las imágenes y contenido que el doctor nos pueda proporcionar para completar un poquito más el contenido de este episodio. Encantado. Muchas gracias a todas por Gracias, acompañarnos y esperemos mantenernos sanos y saludables para poder no estar yendo de visita con el doctor. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buen día.